Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en el día de hoy nos trasladamos a Hogevens, a Holanda. Es octubre del año 2017 y estamos en un torneo en el que se celebra uno de los matches a 6 partidas y por un lado con piezas blancas tenemos a Vasily Ivanchuk, gran maestro ucraniano que en la década de los 90 ya fue llamado a ser uno de los relevos generacionales de las dos Ks, cuando Karpov y Kasparov dominaban el ajedrez a nivel mundial. Por otro lado, tenemos al jovencísimo y gran maestro chino Wei Yi, que a la edad de 13 años, 8 meses y unos poquitos días llegó a ser el joven que más pronto obtenía la norma de GM internacional. Por lo tanto, vamos a ver una partida muy interesante que además se desarrolla en el centro del tablero, principalmente con un rey también por ahí rondando. Vamos a ver cómo comienza la partida y lo hacen las blancas Ivanchuk con D4, caballo F6, C4, E6 y tras caballo C3 y alfil B4 clavando al caballo de C3, entramos en la defensa ninzo-india. Posteriormente caballo F3 y D5, transponiendo así al gambito de dama declinado. Siguiendo con la partida se juega C por D5, E por D5 y alfil G5. También Ivanchuk clava al caballo de F6 y por parte de Wei Yi juega H6 para tocar al alfil y este se retira a H4 manteniendo la tensión en la misma diagonal. Las negras aprovechan para enrocarse en corto y posteriormente E3, una jugada que permite desarrollar el alfil de F1 para seguramente posteriormente buscar el enroque en corto. Pero Wei Yi, al jugar alfil F5 y controlar esta posible casilla D3 de salida del alfil, pues junto con el peón y tampoco al ser pues una casilla muy conveniente a lo mejor para el alfil llevarlo a B5, Ivanchuk retrasa el desarrollo de dicha pieza para no buscar el cambio entre alfiles y juega torre C1. Siguiendo con la partida se juega caballo B D7, dama B3 y como vemos esta dama junto con el caballo están tocando el peón de D5 que solo está defendido por el caballo de F6 en caso de que dejase de estar clavado por la acción del alfil de H4. Por lo tanto puede ser una amenaza. Además el alfil de B4 no está defendido, por lo tanto aquí las negras tienen que tomar una decisión. Además, si quitan el alfil, pues esta dama podría entrar en B7, aunque seguramente no fuese buena idea, como también veremos posteriormente. Las negras juegan alfil por C3 y la captura vino con la torre, ya que en caso de capturar con el peón B por C3, aquí las negras podrían continuar con C5, este dama por B7 podría venir ahora y tras C4, pues limitando todavía más la apertura o la salida, mejor dicho, el desarrollo de este alfil y bueno, pues creando un poquito de caos en el rey blanco, las negras tendrían ya ventaja. Es por eso que Ivanchuk decide capturar de torre por C3 y siguiendo con la partida se juega C6. Como vemos nuevamente este peón está sin defender y vamos a ver una línea que pasaría si las blancas capturasen ahora en B7. Podría venir la torre a B8 y ahora las blancas podrían aprovechar para capturar el peón con la dama en A7. Ahora las negras no jugarían torre por B2, sino que atacarían nuevamente a la dama. Esta se retiraría a B7 siguiendo una de las líneas y posteriormente se jugaría dama A5. El problema para las blancas es que esta torre está clavada ahora por la dama y en cualquier momento ya puede saltar este caballo a E4 que ha dejado de estar clavado. Por lo tanto, también la ventaja aquí es para las negras. Y siguiendo con otra de las líneas, tras este torre B8 no se quitaría la dama y podrían jugar las blancas alfil por F6. Aquí las negras podrían capturar de dama por F6 y posteriormente tras retirar la dama a C6 capturando un nuevo peón y enfrentando las damas, ahora sí la torre negra podría entrar hasta B2 para capturar y tras dama por F6 primero aquí las negras podrían jugar un torre B1 y aquí el rey tendría que moverse a D2 o a E2.
lo llevaríamos a E2, aunque en ambos casos no sería buena idea, ya que este alfil estaría ahora pues sin movimiento, aunque está clavado de todas formas por la acción de la torre. No obstante, aquí las negras podrían seguir siguiendo esta línea con caballo por F6 y posteriormente pueden saltar a E4 con el caballo y, como vemos, tocaría esta torre de C3, también el rey en caso si estuviese en D2. Esta torre está entrando por la columna B, por lo tanto también hay bastante ventaja para las negras. Por lo tanto, aquí no es buena idea hacer este dama por B7 y vamos a ver una línea, ¿por qué no hacer alfil E2 y así permitimos el enroque de las blancas? Pues bien, aquí las negras podrían seguir con G5, el alfil se tendría que retirar a G3 y ahora vendría caballo E4. Está tocando tanto a la torre como al alfil y por lo tanto, tras retirar la torre a C1, aquí las negras podrían seguir con dama a 5 jaque. El rey podría venir a F1, pero como vemos, este caballo ya estaría mirando al punto de D2 para dar un jaque al rey y posteriormente capturar la dama. De momento está controlado por el caballo de F3, pero las negras, tras jugar un G4, pues pondrían en muchísimos aprietos a las blancas. Ventaja también para las negras, por lo tanto no se puede capturar en B7, tampoco se puede hacer un alfil E2, y Ivánchuk decidió por jugar caballo D2 para proteger esta casilla de un posible salto del caballo negro a E4 cuando dejase de estar en este momento, que lo estaba, pues como vemos está clavado. Siguiendo con la partida, se juega dama A5, F3, y esta jugada, por un lado, no solo ya controla nuevamente este punto de E4, sino también un posible salto del caballo que ahora sí que ha dejado de estar clavado, y también este alfil podría reubicarse por esta diagonal o también incluso para el rey, para buscar un enroque artificial, ya que como podemos ver pues está teniendo problemas en hacerlo de una forma natural al no poder o encontrar el momento para desarrollar el alfil de F1. Siguiendo con la partida, se juega torre F, E8, viene este rey F2, torre A, C8, trayendo al juego la segunda torre por parte de las negras y alfil E2. Aquí podríamos haber pensado también por qué no capturar este peón en B7, pero tras torre B8 es muy obvio que te está entrando nuevamente la torre por B2, ¿no? Por lo tanto, no sería una opción. Y tras este alfil E2, ahora sí, las negras jugaron C5. En una de las líneas veíamos que no sería aconsejable que te jugasen un C4 y es aquí cuando Ivánchuk decide capturar D por C5 y ahora la pregunta es si capturar de caballo o de torre, nunca de dama, ya que se recapturaría de torre perdiendo la dama y la partida, y en caso de capturar de caballo, que como vemos está tocando a la dama de B3, tras la dama retirarse a 3 prácticamente las negras están obligadas a cambiar damas y tras los cambios es ahora el jugador de blancas el que tendría ventaja. Por lo tanto, mejor capturar de torre, tal y como hizo Wei Yi, y siguiendo con la partida vino torre H C1, trayendo también Ivánchuk la segunda torre a la columna C. Posteriormente se jugó G5, atacando al alfil de H4, este se retiró a G3 y aquí es un momento bastante importante de la partida, ya que Wei Yi decidió hacer un sacrificio de torre e hizo torre por E3. Está entregando una torre a cambio de un peón y o bien no se puede capturar o se puede capturar de rey o también de torre. El problema es que si se captura de torre, pues vendría la torre, la segunda torre negra a capturar en C1. Este caballo está sin defender, también este alfil domina toda esta diagonal y las blancas pues estarían en desventaja. Por lo tanto, Ivánchuk optó por capturar de rey y la siguiente jugada que hace Wei Yi es un nuevo entrega de peón en D4, dando un jaque y tocando a la torre para recuperar el material perdido. El tema es que, como estamos viendo, está extrayendo al rey al centro del tablero, por lo tanto,
es bastante peligroso, y en caso de que las blancas aquí hubiesen retirado el rey a F2, las negras podrían haber capturado la torre, y tras los cambios de las torres y también de las damas, siguiendo una de las líneas, pues llegaríamos a una posición de bastante igualdad. Aquí Ivanchuk hizo cálculos y tuvo que hacer bastantes, y decidió capturar el peón en D4, colocando, como vemos, el rey por delante y muy cerquita de 5 piezas del bando contrario. Por lo tanto, hay multitud de posibilidades. Vamos a ir viendo algunas. La partida aquí continúa con torre E5. La idea de este movimiento es que esta torre ahora está controlando toda la columna, en especial esta casilla, que sería la natural para el escape del rey, y ahora no puede, ya que, como vemos, esta diagonal la sigue controlando el alfil negro de casillas blancas. Y aquí podríamos pensar por qué Ivanchuk no capturó esta torre, y es que tras esa captura vendría un mate forzado, jaque por parte de la dama, el rey se retira a C4 y posteriormente hay mate en C5. Por lo tanto, eso lo vio Ivanchuk. No es posible capturar esta torre, y ahora, ¿qué se puede hacer? El único movimiento que el rey puede hacer es este C4, y aquí Ivanchuk jugó alfil D3. Por un lado enfrenta a los alfiles, y en caso de que se retirase este alfil, como pasó en la partida, pues podría venir posteriormente un salto del caballo para estar a su vez protegido por alfil y peón en esta casilla. Siguiendo con la partida, y tras este alfil E6 atacando a la dama, vamos viendo por otro lado que, aunque el rey sigue estando bastante bastante peligro, pues es verdad que ese sacrificio de torre está perdiendo algo de fuerza, porque Wei Yi no está encontrando cómo rematar al rey. Es verdad que lo está manteniendo de momento en una posición central, pero aquí, tras este ataque, Ivanchuk realiza un movimiento también que hay que tener bastante sangre fría, o tener bastante cálculo, o un poquito de las dos cosas, y fue jugar dama por B7. Captura un nuevo peón, sigue controlando la situación del tablero, y aquí las negras jugaron rey G7. Se quitó de un posible ataque de la dama en C8, y no sería posible, o al menos recomendable, haberlo hecho con la torre directamente, ya que, como vemos, caería el caballo de D2 al estar sin defender. Por lo tanto, durante estos movimientos también la torre de C3, como vemos, está clavada. Siguiendo con la partida, las blancas jugaron caballo E4, una jugada muy interesante, ya que está bloqueando a la torre. El rey puede escapar, no tranquilamente, pero podría escapar, y la siguiente jugada de las negras fue caballo D5. Vuelven a controlar el punto de E3, pero con un inconveniente, que han dejado desprotegida a la torre, ya que antes la controlaba la dama y ahora ya no la está controlando. Por lo tanto, el siguiente movimiento de Ivanchuk, aprovechando eso, fue alfil por E5, dando un jaque. Se capturó con el caballo por E5, y tras esta jugada Wei Yi abandonó. Torre C5, y las negras, como digo, abandonaron, ya que el ataque se ha esfumado, ya no existe esa fuerza que tenían, o ese punch que habían logrado llevando al rey al centro del tablero. Ivanchuk lo supo salvar, y de qué manera. Y en caso de que hubiese venido pues un jaque, las blancas tienen suficientes piezas para defenderlo, y ya hay inferioridad de material negro. Por seguir una línea y por darle la importancia que se merece este rey, al menos en esta partida, y la valentía que ha tenido de salir al centro, las negras podrían jugar un dama de 8 buscando a lo mejor alguna descubierta, pero la partida podría haber terminado una de las líneas torre C8, pero hubiese sido mejor hacer un rey por E5 capturando el caballo con el propio rey. Por lo tanto, una partida muy interesante, atípica, ya que se desarrolló sobre todo en el centro del tablero, con ese intento o sacrificio, pero intento de Wei Yi de hacer una épica y una jugada muy bonita, pero que al final no le salió. Y Vasily Ivanchuk, muy valiente en aceptar ese sacrificio, llevar el rey al medio del tablero con tantas piezas
enemigas. Por lo tanto, una partida, al menos por mi parte, muy bonita y muy interesante de ver. Darle al like, suscribiros, no os olvidéis de activar la campanita, un poquito de todo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.